Dios le bendiga, amados hermanos, que le habla su hermano y amigo Fray Vivieca. En esta hora quiero compartir una palabra contigo. Voy a proceder a orar, bendecido sea el Señor, para que sea el Señor dando el entendimiento, que sea el Señor dando la fluidez y que estas palabras puedan penetrar a lo más profundo de cada mente y cada corazón, y que así como las buenas semillas germinen en la tierra fértil, estas palabras germinen en cada una de nuestras mentes, cada corazón, cada vida, y que sea de edificación. Bendecido sea el Señor. Voy a orar en esta hora para luego dar inicio a la lectura de la palabra. Bendecido Dios, divino Dios y amados Padres que moras en las alturas, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das al poder leer tu palabra. Padre, al poder, Dios amado, escudriñar tu palabra. Padre, al poder compartir tu palabra, Señor, con cada amigo. Señor, cada hermano que pueda escuchar y vernos a través de este medio. Señor, gracias. Te pedimos que añada bendición en nuestra vida a través de tu palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta hora yo quiero, bendecido sea el Señor, quiero compartir unos cuantos versículos bíblicos y quiero hablar de un tema, gloria a Dios, que está quejando nuestra sociedad en estos últimos tiempos. Bendecido sea el Señor. Podemos ver a través de las redes, gloria a Dios, como surgen noticias de jóvenes que han tomado la mala decisión de suicidarse, personas que han tomado la decisión de por sí mismos autodestruirse, quitarse la vida, porque hay un mal que está ahora mismo aquejando nuestra sociedad, que es el espíritu de depresión que hay en nuestra sociedad. Son muchos los jóvenes que están entrando en depresión, así como jóvenes también hay adultos. Y yo quiero leer y compartir un versículo bíblico, porque la depresión es un espíritu que está dañando en estos últimos tiempos nuestra sociedad, está haciendo grandes estragos. Bendecido y alabado sea el Señor. La depresión es una condición muy, pero muy delicada. Cuando una persona entra en depresión, hay que tratarlo de manera médico, psicológico, pero también espiritual. Amén. Porque Dios permitió la ciencia para que le demos uso a la ciencia. Amén. Bendecido y alabado sea el Señor. Voy a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 28. Mateo, gloria a Dios, 8:28. Capítulo 8, versículo 28. Y voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la letra: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios, amén, le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo, y he aquí que todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad,
contaron todas las cosas y lo que había acontecido o había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Divino Dios y amado Padre que moras en las alturas, te damos gracias por tus palabras, pues son palabras de vida, palabras de salvación, fieles y verdaderas. Te pedimos, Dios amado, que estas palabras penetren en lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón y germinen nuestra vida conforme a como tú esperas en cada uno de nosotros. Amén. Pues bien, ahí nosotros pudimos leer, o pude leer en el libro Gloria a Dios de Marcos, capítulo 8. Amén. A la altura del versículo 28. Ahí podemos ver, gloria a Dios, que Jesús, estando con sus discípulos, decidió dirigirse a la tierra de los Gadarenos, a Gadaria. Pero dice la palabra que mientras Jesús iba en el camino, navegando en la barca, se levantó un gran viento, una tempestad, de tal manera que era tan fuerte que las olas arremetían contra la barca, de manera que ellos entendían que se iba a hundir, porque la tempestad era muy fuerte. Bendecido Dios. Pero ¿qué nosotros podemos ver y podemos entender a través de esto? Jesús decide ir a Gadaria, pero en Gadaria hay una gran necesidad. Jesús llegó a aquella tierra detrás de dos almas, dos personas. Bendecido sea el Señor, que tenían mucho tiempo, no especifica el tiempo que tenían ellos siendo atormentados por los demonios, pero sí tenían mucho tiempo. De tal manera, dice la palabra, que sus moradas eran los sepulcros. Dice la palabra también que muchas veces lo agarraban, lo amarraban, lo encadenaban, pero estas personas tenían una fuerza sobrenatural porque estaban poseídos, estaban endemoniados. No había manera de poder retenerlo, no había forma de retenerlo. Si lo encadenaban, rompían las cadenas. Si lo amarraban, las ataduras las rompían. Gloria a Dios. Y nadie pasaba por donde ellos se encontraban porque tenían temor. Ellos moraban en los sepulcros. Pero Jesús decidió cruzar al otro lado porque había una necesidad. En otra palabra, dos necesidades, porque habían dos individuos, dos personas. Pero al llegar Jesús, dice la palabra que estos endemoniados lo alcanzaron a ver y corrieron, pero cuando iban acercándose, cayeron a tierra arrodillados y empezaron a clamar: ¿a qué has venido? ¿Acaso has venido para mandarnos al lugar, atormentarnos antes de tiempo? En otra palabra, mandarlo al lugar de tormento. Oye, amados hermanos, hasta los demonios le tienen miedo al lugar de tormento. Y nosotros, los seres humanos que estamos aquí en la tierra, a veces estamos jugando con nuestra salvación. Y los mismos demonios que son espíritus tienen temor de que lo envíen a aquel lugar. Por eso la palabra dice que los endemoniados, o el endemoniado, le pidió al Señor que si lo echase fuera, le permitiera entrar al acto de cerdo que había allí. Cuando Jesús llega, que estos demonios se manifiestan, Jesús les pregunta: ¿cómo te llamas? Y él le responde: nos llamamos Legión, porque somos muchos. Por eso es que los demonios piden permiso a Jesús para entrar a un hato de cerdo. Un hato de cerdo es lo que nosotros conocemos como las grandes agrupaciones de animales. Por ejemplo, las vacas se conocen por ganado. Por igualmente los caballos, de igual manera los cerdos, cuando son grandes cantidades, se le llama hato. Jesús le permitió que entraran a los cerdos, pero dice la palabra que los cerdos se precipitaron, en otra palabra, se corrieron hacia un precipicio que daba al mar.
y allí todos se ahogaron. Los que estaban allí, los pastores que estaban apacentando estos cerdos, al ver lo que estaba ocurriendo, salieron huyendo a dar la noticia al pueblo. Bendecido sea el Señor. Pero estas personas estaban totalmente atadas, estaban cautivas. Su alma estaba prisionera. No tenían voluntad propia porque estaban siendo dirigidos por los demonios. Bendecido y alabado sea el Señor. También quiero hablarte de lo que es las maldiciones sin quebrantar. Maldiciones, hay unos libros, me parece, conozco uno que la escritora es Rebecca Brown, la doctora Rebecca Brown, tiene un libro que se titula Maldiciones sin quebrantar. Yo he leído ese libro, pero aparte de que he leído ese libro, he tenido cierta experiencia también con lo que es las maldiciones sin quebrantar. Hay muchas personas, muchos hermanos que son cristianos y se le dificulta tener una vida plena en el Evangelio, de poder caminar a plenitud, porque en su vida hay maldiciones que no han sido quebrantadas. Hay maldiciones que se vienen arrastrando desde los ancestros, desde los abuelos, los padres, bisabuelos. Y te dirá, pero ¿cómo es esto, varón? Si una persona cuando acepta a Cristo, inmediatamente dice la palabra que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Sí, eso es así. Pero debe de haber una liberación. Hay un proceso que debe de agotar. Es el proceso de la liberación. Y en estos tiempos la gente está pasando a convertirse y están viviendo una vida doble. Van a la iglesia, pero cuando están en su casa, maldicen, pelean, y cuando van a la iglesia, cambian el chip. En la casa tienen un chip y cuando van a la iglesia presentan otro chip. Y hay personas que tienen cierto arrastre por maldiciones que hay en su vida sin quebrantarlo. Estoy hablando sobre esto porque yo tengo experiencia vivida con relación a esto. Yo vengo de una familia que era totalmente idólatra, es totalmente idólatra. Mi mamá era una persona que le servía a los baales. Mi papá, que yo he estado orando siempre por él, hoy en estos tiempos le está sirviendo a Cristo, pero también mi papá le servía a los baales. Bendecido sea el Señor. No me crié con mi padre ni con mi madre. Viví en algunas ocasiones, viví con ellos, pero no me crié con ellos. Pero empecé a ver muchas cosas de las prácticas que yo tenía. Por ejemplo, mi papá todos los años tenía que hacer unas ofrendas, en otras palabras, unos sacrificios. Tenía que matar unos animales para presentárselo a los demonios, en otras palabras, la palabra real y certera, a los demonios. Allá en mi casa todos los años tenían que hacer lo que se le llama allá en Santo Cristóbal una velación, que es fiesta a los demonios. Hay diferentes nombres que tienen alguna fiesta por la naturaleza y cómo lo hacen. Por ejemplo, está el prillé, están las velaciones y hay otros más que podría más o menos enumerarle. Y todo esto yo empecé a ver cómo mi papá llegaba delante de esos cuadros y empezaba a hablar con esos cuadros. Crecí mirando esto. También empecé a ver cuando mi papá tomaba el cigarrillo y se fumaba el cigarrillo, se amarraba el pañuelo, inmediatamente quedaba transformado, en otras palabras, poseído por los demonios. La mujer que él tenía, que era también casado porque se casó con ella, también tenía altar. En otras palabras, en mi casa habían dos altares, el de mi papá y el de la mujer de él. Pero mi mamá no vivía con mi papá, pero también tenía altares. Mi abuelo no tenía altares en su casa, digo, él no tenía altares, pero la mujer de él
de mi abuelo, mi abuela, pero no de sangre, sino que era la mujer de mi abuelo, pero que no era la madre de mi papá, por parte de mi padre. También tenía altares y eran unas manifestaciones demoníacas que se vivían ahí terrible. Pero yo veía siempre que en esa casa, en la casa de mi abuelo, siempre había mucha precariedad. En otra palabra, mucha necesidad, porque donde los demonios están metidos, el Señor reprenda toda malicia en el nombre de Jesús, lo que llevan es miseria, precariedad. Y cuando hay pactos, bendecido y alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando esa persona que tiene que cumplir con ese pacto que han hecho, el día que deja de hacerlo, entonces empiezan los problemas serios en la familia, porque empiezan a matarle los familiares. Si tienen hijos, empiezan a morirse los hijos. Le estoy diciendo esto porque yo lo viví en carne propia. Bendecido y alabado sea el Señor. Y también corrí el riesgo de perder la vida por causa de las influencias demoníacas. Bendecido y alabado sea el Señor. En este caso, recuerdo que mi hermana mayor, la mujer de mi papá, se la tomó con ella, empezó a maltratarla. Ella no maltrataba a todos nosotros porque los demonios son crueles. Los demonios son malos, malos, malos. Son crueles. Se gozan en la maldad. Bendecido y alabado sea el Señor. Yo recuerdo que mi hermana, por los maltratos que recibía, entró en depresión. Mi hermana también caía poseída por los demonios. Y yo recuerdo que en muchas ocasiones intentaron matarla. Ella intentó quitarse la vida en muchas ocasiones. En ocasiones se metía de cabeza en un tanque de agua, que antes se usaban mucho los tanques y las latas. Se metía de cabeza y ahí, si uno no se empantaba rápido, la ahogaban los demonios ahí. En otras ocasiones se le metía en la cabeza de irse a tirársele, a atravesársele a un vehículo en las calles, en la pista. Pues vivíamos en una parte donde la pista muy fluida de San Cristóbal, que era la pista principal, que era la Sánchez, era la autopista principal y era la única que había ahí, interurbana, que comunicaba a Santo Domingo y también comunicaba a Baní. Y yo recuerdo que en varias ocasiones tuvieron que sacarla casi debajo de vehículos, porque los demonios la impulsaban a que se suicidara. Intentó en otra ocasión envenenarse. Bendecido y alabado sea el Señor. Pero Dios tenía un plan y un propósito con nosotros. Aún nuestros padres sirviéndole a los Baales, aún los abuelos y los bisabuelos sirviéndole a los Baales. Bendecido y alabado sea el Señor. Dios tenía un propósito con nosotros. Yo recuerdo en muchas ocasiones, gloria a Dios, que en la casa donde yo vivía los demonios se manifestaban de manera espiritual y de manera física. Nosotros sufrimos mucho. Y déjenme decirle que ustedes pueden ver que los brujos, Satanás, el Señor los reprenda, lo usa para darle número a la gente, para decirle muchísimas cosas y darle muchísimas cosas. Pero hay personas que cometen errores acercándose donde brujos, buscando suerte donde los brujos, y ahí lo único que hay ahí es muerte. Ahí lo único que hay es muerte. Bendecido y alabado sea el Señor. Y déjeme decirle, amados hermanos que me pueden ver por esta plataforma, por este canal, que hay bendiciones al pueblo de Dios, a cristiano, que Satanás y los demonios les roban al cristiano. Les roban bendiciones. Cuando hay un descuido, la bendición que Dios tiene ya decretada, que ya es para usted recibirla, el enemigo muchas veces se la roba para ponerse a negociar con esas bendiciones suyas. Y usted sabe cuando esas bendiciones suyas se sueltan, o el enemigo tiene que liberarlas, cuando usted decide doblar su rodilla y demandar del cielo
que las bendiciones que Dios estableció para su vida sean desatadas, el enemigo tiene que soltarla para que usted las reciba. Amén. Bendecido y alabado sea el Señor. Y déjeme decirle, amados hermanos, que mi papá era muy devoto. Hoy le está sirviendo a Cristo. Le doy gracias al Señor. Pero fueron muchos los años de oración, día y noche, sin cesar, día tras día, orando por mi padre, por mi papá y orando por mi mamá. Lastimosamente, mi mamá nunca quiso eh, tomar la decisión firme de servir a Cristo. Y tristemente mi mamá partió sin el Señor. Y es algo muy doloroso. En el velatorio de mi madre, yo como su hijo mayor de los varones estuve presente. Y unos cuantos pastores que si pueden me van a ver a través de este canal, posiblemente me puedan ver y ellos van a testificar que lo que estoy diciendo es real. Tuvieron que hacer una gran cadena de oración y empezar en el pleno velorio y empezar a reprender, porque hubo una manifestación demoníaca, satánica terrible, terrible. Los demonios caminaban por ahí como que si estuvieran caminando personas. Y los pastores que estaban ahí, todos los que estaban ahí, vieron lo que estaba aconteciendo y tuvieron que inmediatamente ponerse en pie de batalla y empezar a orar y a reprender en un velatorio. Y esos demonios empezaron a vociferar porque ellos entendían que estaban en su territorio. Bendecido sea el Señor. Y empezaron a vociferar y a llamarme que querían hablar conmigo, que tenían que hablar conmigo. Porque déjenme decirle, amados hermanos, que voy a aprovechar para testificar parte de mi vida. Desde muy temprano, bendecido sea el Señor, yo recibía persecución demoníaca, persecución por los demonios. Había ocasiones que yo caía, donde quiera que yo estaba, a veces perdía el conocimiento y caía y no sabía qué pasaba. A veces yo estaba sentado y perdía el conocimiento y yo no sabía dónde yo estaba y perdía la noción de quién era lo que estaban alrededor mío, porque yo no sabía quién era yo. Y déjenme decirle, amados hermanos, que esto acontecía porque nuestros padres muchas veces hacen compromiso y también en esos compromisos involucran a los hijos, también involucran a sus hijos. Amén. Y hay muchos de esos jóvenes que empiezan a crecer bajo una persecución, que ustedes ven que en el mañana ese joven era muy tranquilo en su casa y de un momento a otro ese joven explotó de una manera que nadie sabe qué fue lo que le pasó al muchacho. Es que los demonios se empoderan, reclaman y se empoderan de esa vida, que solamente el poder y la sangre de Cristo que puede romper toda maldición. Bendecido sea el Señor. Todas maldiciones ancestrales, todas cadenas, toda atadura, solamente la sangre de Cristo es que la puede romper. Y déjeme decirle que yo recibí una persecución. Todavía tanto en el Evangelio, tenía dificultad para poder mantenerme firme, para poder mantenerme de pie. A veces veían la situación en la que yo me encontraba, los hermanos no entendían el por qué, solamente veían el varón tiene problemas, pero no sabían en sí de dónde provenía el problema, porque esos problemas solamente lo puede pelear usted, su pastor, si es un hombre de visión, un hombre que está lleno de Dios. Solamente así puede una persona poder ser libre a plenitud. Bendecido sea el Señor. Yo tuve la experiencia, en muchas ocasiones tuve encuentros con demonios. Señor los reprende en el nombre de Jesús. Por eso traté de que mis hijos nunca tuvieran mucha cercanía con mi familia, porque tanto del lado de mi padre como del lado de mi madre son gente totalmente terrible. Yo soy de la provincia de San Cristóbal, de un campito llamado Montaño, y allí hay personas que van a ver esto y saben lo que estoy diciendo y conocieron a mi madre
Conocieron a mi abuela, la madre de ella, que todo el mundo conoció, a las que tienen ya muchos años saben quién fue esa señora allá en Montaño. Era muy respetada por la descendencia también de donde venía. eh, Totalmente involucrado, en otras palabras, profundizado en la maldad, porque lo que le sirven a los demonios, lo que están es sumergidos en el satanismo y en la maldad. Bendecido y alabado sea el Señor. Yo veo mucho testimonio. En estos días estuve escuchando un testimonio de un jovencito que es como de nacionalidad haitiana, que se crió en Bávaro. Él dice que en el testimonio se titula La noche tiene dientes. Y déjeme decirle que todo lo que ese joven dice, todo, mire, yo estuve analizando punto por punto y viendo. Y déjeme decirle, amados hermanos, que lo que ese joven dice es realmente 100%. Bendecido sea el Señor. 100% lo que él está diciendo, porque hay cosas de las que él habló con las que yo tuve una experiencia vivida. Bendecido sea el Señor. Y hay que tener mucho cuidado. Bendecido Dios. Ese muchacho, que Dios lo bendiga, que Dios lo cubra con su sangre preciosa y que lo guarde y lo fortalezca. Porque de donde Dios lo sacó es algo muy profundo y es una situación que cuando Dios saca a una persona de ahí, siempre tiene que mantenerse debajo de la chequina, porque siempre hay una acechanza. La cabeza de ese joven tiene precio en la profundidad, en los infiernos tiene decreto de muerte. Como hay cabeza de muchos, a mí, la gloria es para Dios. Yo he sido amenazado por brujos. Yo vivo en el sector del Perla. Aquí en el Perla me conocen, tengo ya alrededor de 20 y pico de años, pero solamente conocen a las personas ya siendo cristianas, no de dónde Dios los sacó. No conocen esto. Como le dije, he recibido amenaza de brujos africanos. Y te dirá, ¿pero por qué, varón? Miren, mi mamá me decía a mí, bendecido sea el Señor, que yo tenía que hacer un pacto. Y yo le decía a mi mamá que yo no iba a hacer eso, porque yo veía cómo era mi mamá, veía cómo era la mujer de mi abuelo y cómo esos demonios se manifestaban. Cuando esos demonios se manifestaban en la casa, la mujer de mi abuelo, esa mujer comía candela, comía vidrio. A esa mujer tenían que darle comida en una jigüera, pero en una jigüera que ni cualquier animal se le comía eso y ella no comía tanto. Y había que ponerle un galón de agua. A veces tenían que llevarle un litro de romo, dependiendo que el demonio que se manifestara, el Señor nos reprenda, había que llevar eso ahí. Esa mujer comía vidrio, comía candela, comía puntilla. Cuando esos demonios tomaban posesiones, la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y allá donde yo soy las conocían. ¿Saben de quién estoy hablando? Bendecido sea el Señor. Y cuando esos demonios subían a la cabeza de esa mujer, todos los niños que estaban ahí eran maltratados, porque ellos se hacían pasar por entidades de familiares ya muertos. Señor, reprenda toda malicia, porque los demonios están para hacer lo que vino Satanás aquí en la tierra: a engañar, robar y matar, destruir. Satanás vino a matar, a robar y a destruir, y es padre de toda mentira. Ahí se manifestaban, di que la bisabuela, se manifestaban tíos que habían muerto y todo eso, y eso eran demonios, usando los nombres de esa persona para mantener a esas vidas totalmente engañadas. Yo, siendo un niño, yo siempre tuve la curiosidad de que, ¿cómo es esto? Porque yo lo que estoy viendo es la mujer de mi abuelo ahí, pero cuando esa mujer tomaba esos demonios de posesiones, cambiaba la voz. Habían veces que no abría los ojos, a veces cuando habían posesiones que cuando abría los ojos era la parte blanca, porque lo otro lo metía para arriba. Lo que nosotros tenemos ahí como el iris era para arriba y solamente la parte blanca era lo que se veía. En otros había manifestaciones que no abrían los ojos. Había manifestaciones que no podían hablar. Señor, reprenda toda malicia en el nombre de Jesús. Me cubro bajo la sangre de Cristo y a todo amigo que está
escuchando a través de este audio visual. Bendecido sea el Señor. Todo eso yo lo empecé a ver, pero no voy a mencionar nombres porque en el mundo espiritual esas entidades se activan cuando usted empieza a mencionar esos nombres. Y usted dirá, varón, pero ¿y cómo es esto? Sí, eso es real. Y empiezan a activarse. Amén. La gloria y la honra del Señor. Y como yo lo conozco a todos por nombre y todo eso, no voy a mencionar el nombre porque ellos se activan. Amén, se activan. Tenemos que invocar el nombre de Dios, el nombre del Señor, el nombre de Cristo. Amén. Bendecido sea el Señor. Y empecé a ver todo esto para traerle a colación lo que mi madre me quería inculcar. Mi mamá me decía a mí, mi hijo, si tú no haces el pacto, si tú no te entregas, te van a matar. Ellos te van a matar. Bendecido sea el Señor. Yo le decía a mi mamá, yo no lo voy a hacer. No voy a hacer eso. Mi mamá me decía, cuando yo le decía eso, mi mamá se transformaba, me maldecía. Y a veces intentó muchas veces matarme. Mi mamá me llegó a tratar de matar con arma blanca. Mi mamá me llevó a entrar a pedrada y me decía que me iba a quedar sin Dios y sin el diablo. El Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Yo le decía, me voy a quedar con Dios. Yo no era cristiano, pero yo no entendía lo que estaba pasando. Hoy yo puedo entender qué era lo que pasaba con mi madre cuando hacía esto. Bendecido sea el Señor. Y me maldecía muchísimas veces y me decía que esperaba que en Dios, le estoy testificando esto. Amados hermanos, no sé quién pueda escuchar y esto les sirva para edificación. Amén. Pero ella me decía a mí que esperaba en Dios que me mataran, pero yo no entendía. Pero ahora entiendo que no era ella, sino los demonios. Que me mocharan la cabeza y que le exhibieran en todo el contorno de donde nosotros éramos. Una madre no va a querer eso para un hijo. Eran los demonios que tomaban posesión, porque yo no quería ceder a la propuesta de ellos. Y déjeme decirle algo. Quien te elige a ti, quien me elige a mí es el Señor. Los demonios también eligen. Entre el ganado, ellos entienden que las gente que le sirven a ellos son animales, porque ellos le llaman caballo. Ellos le llaman caballo, su caballo. Señor, reprenda toda malicia en el nombre de Jesús. Ellos entienden que son animales y ellos también eligen a quién ellos quieren utilizar para destruirlo, porque no es otra cosa, es para destruir su vida. Mi mamá me decía a mí, si tú no le sirves, te van a matar. En varias ocasiones mi mamá me llevaba donde brujos, pero yo siempre escuchaba unas palabras que me decían, y me decían, mi hijo, con unas palabras como dulces, Señor, reprenda toda malicia en el nombre de Jesús, para tratar de embaucarme. En una ocasión, ya yo me había acostumbrado, como mamá me llevaba donde los brujos, ya yo hasta solo iba donde el brujo. Entonces, había un detalle, que cuando yo iba donde el brujo nunca me cobraba. Y cuando mi mamá iba donde el brujo, iba conmigo, no le cobraban. En una ocasión me decían, hermano, Señor, reprenda en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo nos cubra, me cubra. Pero cuando en una ocasión escuché una bruja muy reconocida en San Cristóbal, que todavía está ahí, todavía está ejerciendo, de mi familia, me dijo, mira, dice fulano de tal, que tiene que comprar esto, comprar aquello y comprar lo otro, poner en el altar. Y dije yo, no, espérate. Veo que hay una gran luz en ti. Digo yo, espérate. Cuando ellos hablan de esa luz, hay personas que han confundido y creen que es la luz de Cristo. Amados hermanos, cuando ellos dicen esa luz que usted tiene, es que ellos lo han marcado para destruirlo. Es que lo han marcado para destruirlo. Querían que yo pusiera el altar, pero a la vez también querían que fuera al conde Maná a recibir el bautismo.
tenía que ir a Doña Ana de San Cristóbal, donde un brujo, a hacer una fiesta bajo un pacto, donde iba a ser bautizado también. Iban a durar un par de días, di que conmigo, oiga esto, un brujo africano. La gloria y la honra del Señor, la sangre de Cristo tiene poder. Y yo dije, espérate, esto no es conmigo. La gloria es de Dios. Esto no es conmigo. Y dije, no. Mi mamá siempre insistió. Y en una ocasión mi mamá dijo, mijo, si tú no lo vas a hacer, entonces conviértete a lo evangélico, porque te van a matar. Amados hermanos, y llegó una ocasión en que ya yo sentía que me estaba volviendo loco, porque se paraban al lado mío y me hablaban. Yo no podía caminar en la noche solo. No tenía el valor por la experiencia y los encuentros que yo hubiese tenido ya. Y déjeme decirle, amado hermano, que de aquí a la eternidad estamos a un solo paso. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Esa depresión por la cual nuestra sociedad, nuestros jóvenes, adultos, están en estos últimos días viviendo, déjeme decirle que esa depresión es provocada por Satanás y los demonios, porque es él el príncipe de este siglo y vino a matar, a robar y a destruir. Y déjeme decirle que usted se pone a mirar las redes y usted se va a dar cuenta que donde quiera se habla de muerte. Mire los jóvenes que hay, que salen por ahí a atracar y a matar, y luego usted lo oye hablando de esto como que si fuera un chiste. Pero no saben que así como ellos han tendido su mano en contra de otro para derramar sangre, el enemigo también lo tiene en la lista para también quitarle la vida a ellos. Bendecido sea el Señor. Y como le decía, amados hermanos, las maldiciones sin quebrantar. Hay muchos hermanos cristianos que están en estos tiempos, que ellos lo pueden ver caminar normal y nadie sabe lo que están viviendo, lo que están sufriendo, pero hay maldiciones sin quebrantar. Y amado hermano, déjame decirte que solamente la sangre de Cristo tiene el poder de romper esas cadenas, esas ataduras, esa ligadura. Y tú tienes que empoderarte y abrirte delante de la presencia del Señor y recordarle dónde Dios te sacó y ponerlo a los pies de Cristo. Y esto tú lo puedes hacer en oración. Pídele ayuda a tu pastor. Pídele ayuda a los hermanos, a los ancianos, los diáconos en la iglesia, para que te ayuden a orar. Si tú tienes una vida que no la lleva a plenitud, pide ayuda, porque Jesús mismo en una ocasión, dice la palabra, después de haber pasado un proceso, cuando fue tentado, después de haber pasado el proceso, dice la palabra que le envió el Señor ángeles para que le ayudaran. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima entrega. Quien te habla, tu hermano y amigo, Pastor Fray Vivieca. Espero que te suscriba a mi canal, en el cual voy a estar impartiendo también algunas enseñanzas de hebreo bíblico en la parte básica. Bendecido sea el Señor y cuento con tu apoyo. Si este canal crece, también tú creces. Suscríbete a mi canal. Dios te bendiga y hasta una próxima entrega.